En el año de 1963, Juan O'Gorman visitó por segunda ocasión la ciudad de Chicago y durante esa visita el arquitecto mexicano fue entrevistado por el comentarista Bob Elson. La cinta sonora de esta entrevista en inglés permaneció guardada varios años entre los papeles de O'Gorman, hasta que en 1981 el muralista se la obsequió al cineasta Alfredo Robert para enriquecer el contenido de su película documental Como una pintura nos iremos borrando. Robert recientemente sacó de su archivo personal este programa radiofónico para mostrar otro aspecto de la visión crítica creativa, llena de propuestas que Juan O'Gorman expresa sobre la arquitectura, tanto de Chicago como de la Ciudad de México. El tema principal es la Escuela de Arquitectura de Chicago y sus exponentes, Louis Sullivan y Frank Lloyd Wright, protagonistas fundamentales en el desarrollo de la arquitectura moderna y para la historia de la arquitectura actual. El cineasta acudió a la Fonoteca Nacional por considerarla la institución idónea para digitalizar dicha cinta. Te invitamos a una sesión de escucha de la voz magistral de Juan O'Gorman y sus extraordinarios conceptos inéditos acerca del urbanismo y las espléndidas ciudades. Fonoteca Nacional, Francisco Sosa 383, Santa Catarina, Coyoacán. Octubre 29, 19 horas. Ya se acabó. Ya pasó, es breve. Muy buenas noches. Yo creo que quisiera que la mecánica fuera primero darles una pequeña introducción de la historia de este material, que como dice Tito, son voces que uno ama y que son primero realizadas por un uso determinado y con el tiempo adquieren un valor insospechado, ¿no? Juan O'Gorman tenía una gran conexión con estas ciudades que están alrededor de los Grandes Lagos, con Detroit, donde iba a ser un proyecto de mural, y con Chicago, porque su esposa Helen Fowler era de esa zona, ella era de Michigan, y conoció a grandes personajes que tienen que ver con estas ciudades que son importantísimas en la cultura norteamericana, ¿no? Ahí conoció a Edgar Kaufman, en fin, realmente personalidades importantísimas. Entonces, O'Gorman era afín a estas ciudades y a esta parte de la cultura norteamericana, ¿sí? Aquí oirán al principio que está en la ciudad de Chicago. Es en noviembre de 63. La entrevista se realiza un día antes de que asesinen a John Kennedy en la ciudad de Dallas. O sea que también ahí fue afortunado, porque si hubiera sido un día después, yo creo que no hubiera habido entrevista. Pero qué bueno que exista este material. El entrevistador Bob Elson es un comentarista deportivo. Él es de los sigue a los Medias Blancas de Chicago. Él es un comentarista de béisbol. A él le ha de haber tocado saber la historia de los Medias Blancas cuando hicieron una trampa en una serie mundial, porque Chicago fue funcional en todo, hasta para la corrupción, ¿verdad? Al Capone se sintió muy, muy a gusto en la ciudad porque las cosas funcionaban muy, muy bien, ¿no? Entonces, bueno, ya llega a manos de O'Gorman, no sé cómo, esta cinta de ese programa radiofónico, ¿sí? Y que por larga historia, yo al buscar a Juan O'Gorman, recibo esa confianza que tanto aprecio ahora, de que me regalara esa cinta pensando que fuera parte del contenido de la película que estábamos haciendo. Yo estaba muy ocupado con muchas cosas y desde luego que un material en inglés no cabía dentro de la película. Y hasta ahora que sale a la luz, yo sugiero que nos sentemos, oigamos la primera parte de la entrevista y subamos a comentarla. ¿Estamos? ¿Sí? Muy bien.
In the world-famous pump room of the Ambassador East Hotel, our guest is one of Mexico's foremost architects and a world-famous muralist, Mr. Juan O'Gorman. Mr. O'Gorman is in this area because of his visit to Rockford College, which is now presenting a cavalcade of Mexican art. His mosaic mural in the Central Library of the University of Mexico is one of his most famous works. His paintings are exhibited at the Museum of Modern Art in New York and the Palace of Fine Arts in Mexico City. Mr. O'Gorman is addressing the Architects Convention here today. Mr. O'Gorman, it almost sounds like you're from Dublin with this name. My father was from Dublin. You'd leave off your first name. That's right. My father was from Dublin, but I was born in Mexico City, in a suburb near Mexico City called Coyoacán, in the Federal District. Your father was born in Dublin? In Dublin, yes, sir. What about your mother? My mother was Mexican. She was a Mexican born, and she was very Mexican in every way. Uh-huh. She's a very Mexican woman. So you spent all of your life in Mexico? All my life, yes. Yes, sir. You've been to Chicago before? I was here around 1945. Around 1945, almost 20 years ago. That's right, almost 20 years ago. Well, as one of Mexico's top architects, Mr. O'Gorman, what are a few of your observations of what you've seen looking around Chicago? You'd have to notice because buildings are popping up every place you look here. That's right, yes. Chicago, you know, was, of course, is the town where Sullivan and Frank Lloyd Wright first worked and lived, and it has the tremendous architectural tradition. Actually, my impression is that modern architecture was born in Chicago with the work of Sullivan and with the work of Frank Lloyd Wright. And many of his early works still exist in this town, which of course I consider some of the greatest works in modern architecture. The new things that have been done have, I think, unfortunately, not followed the line that Wright left to the world, which is what he called the organic forms of architecture, and which tend to become more American and less international in their conception, in their architectural conception. So that what I've seen in Chicago is a little bit more within the line of the international than within the line of the organic. And I favor personally, of course, the organic architecture rather than the international. As an architect, how do you view the philosophies of architecture of Mr. Sullivan and Mr. Wright? Where do they parallel each other, and where do they go apart? Mr. Sullivan was Wright's teacher. And Mr. Sullivan, Louis Sullivan, he invented what we might call functional architecture. His great saying was, form must follow function in architecture. That was said in the middle of last century. And from there, of course, much of the architecture of Europe later, many, many years later, was taken from that saying. Much of it was taken, and what was then afterwards known as functional architecture in Europe was actually born in Chicago with Sullivan. That's his great contribution to, I would say, great contribution to modern architecture. Of course, Wright started with this, with functionalism, but Wright, I believe, was a man of greater genius than Sullivan, and he worked, he used the discoveries of Sullivan like a board from which to dive into a place which is the place of art and of fantasy and of also greatness to him. Wright was, apart from being a great architect, he was a great artist. Perhaps, great artist. Perhaps if I could manage to say something here which I have always thought. If we could say how many people from this century will be talked about in 1,000 years, there may be 4 or 5. Amongst them, there would be Einstein, and Wright would be one of the 4, I am sure. Wright and Einstein. I consider that Mr. Wright is the Einstein of architecture. Oh, that's a very interesting observation. You perhaps have noticed, Mr. O'Gorman, the uses in Chicago in this area of glass. What is your feeling about
the generous use of glass. In fact, some of these buildings are referred to as glass houses. Glass houses, yes, I agree that that glass is very important, and that too much darkness in the wintertime may be, of course, a factor in the use of glass to get as much light from the outside. But then again, it has its dangers. Modern architecture, I think, has abused the use of too much glass. That is my impression. In a more moderate use of it would be, I believe, a healthier condition. Except, of course, that always fads. We could call that modern architecture would be a sort of a glass fad, a little bit. A glass fad. A little bit. And once it would be moderated, I think it would be better. What about the use of glass down in Mexico? That, of course, is very ridiculous. Because in Mexico we have an enormous amount of light during winter, summer, and during all the seasons of the year. So that actually the use of making big open glass windows is very much a modernistic thing in architecture, but not a functional one at all. It's much too cold in the wintertime when those facades are oriented to the north. And it gets very hot in the time of summer, especially summer, when those large windows are oriented to the south. So that it is really very unfunctional to use so much glass. Mr. O'Gorman, did you have a chance to study the Marina City buildings, the circular? Yes, I like them. The pair of circular buildings? I like them because they have an interesting form. And I have never been inside them, of course. I don't know how they function inside. But the idea of having a core or a center part where you have all your utilities and where all your installations are done with your elevators is it's good planning, I think. Could be good planning. They give me the impression of large cactuses, and they have a certain beauty in the way that the architect has done the shading from each one of those windows by a sort of a cap, which give it a very interesting pattern on the outside. Do you feel that, is there a danger for those that live in a building like this of a certain monotony of this particular cone day in and day out? A monotony of living, of life? Yes, a monotony of going up and down that cone, that very high cone, every day, every day, every day. But then, now in a building like this, that extends maybe a half a block in a square, you lose all sense of that because you're not. Over there, it's like going up in an elevator shaft every day, every day, every day, yes, into a small area. That's true, but of course you have to consider the conveniences of living in the center of the city. If you want concentration of population, you've got to have high buildings. The ideal, of course, for living would certainly be, as you say very rightly, the low buildings where you would be connected with the land, where you would have trees around, where your life would be nearer to the earth. Mm-hmm. But on the other hand, imagine what a city like Chicago would be, what the extension of it would be if you flatten it out to 2 stories. Why, you'd have 3 times more area. And then you would have a very, very, very extremely terribly complicated ways of getting into the city. Already it's complicated enough. Oh, very. Yes. So that the idea of having to go up an elevator and coming down is certainly not a very delightful idea. But on the other hand, the fact of living near your work, where the concentration in the city is useful for the functioning of the city, you've got to pay a little bit. Yes. What are the limitations of height in Mexico? In Mexico, limitations of height used to be before regulated by the bad soil. They couldn't build heavy buildings on a small plots because the buildings sank into the soil, which was mud. But that has been arranged by engineering, and now they have floating buildings on the mud soil, which is Mexico City, and they go up to even 30 stories. Actually, there is no regulation of height, but
the fact of very high buildings has not been exaggerated, Well, fortunately. now 30 stories is high. It's a high building. What do you mean when you talk about a floating base? It's a floating foundation base on which the building is set, like a boat in the water. As if you were making the foundation in the shape, well, not exactly, it's not the shape of a boat, of course, but it floats on the mud, which is very liquid. In the city subsoil of Mexico, you go down sometimes 4 or 5 meters, and you find the water mixed with the mud. It's a mud water, which is not at all safe for making any kind of foundation except a floating one. Well, how do you anchor it in a floating? Well, it isn't exactly anchored. You see, the mud holds the building on a certain site sufficiently. The crust of the mud holds the building. And the floating, of course, is done with a process in which the building cannot drift away from you. You cannot get it stays in its place, fortunately. Bueno, aquí pues varios puntos que se tocaron, pero es de suma importancia lo que sucede en Chicago, porque en el siglo XIX hay un incendio que arrasa con toda la ciudad y entonces se tienen que replantear la construcción entera de una ciudad. Y ahí es donde surge esto que se llama la Escuela de Arquitectura de Chicago, donde sí son Louis Sullivan y Wright los principales exponentes, podemos decirlo, ¿no? Seguro que sí. Ok. Bueno, Sullivan y otros arquitectos contemporáneos. Wright trabajó con Sullivan, fue su dibujante. Bueno, Sí. sí, finalmente, la Escuela de Chicago, que es una potente condición tecnológica, admite dos temas importantes. Uno económico, que es la especulación del suelo, cuando después de que se arrasa la ciudad por el fuego, los terrenos, pues el mercado los sube de precio. Y aparecen dos elementos fundamentales, que son, antes que el automóvil, un vehículo, ya había tranvías, pero un vehículo que es capaz de llevar a la gente de abajo para arriba, que es el elevador, y unas estructuras de acero mucho más potentes y capaces de reproducir más plantas sobre la misma superficie de terreno. Digamos que es el punto de partida de la especulación inmobiliaria. En 1871, Sullivan tiene 14 años, es un niño, vive en Chicago, seguro vivió el incendio y lo que sucedió ahí, así como Gorman vivió el terror de la Revolución Mexicana, ¿no? O sea, las infancias de estas gentes. Wright vivía en una granja fuera de Chicago, en las planicies de Illinois. Pero bueno, a final de cuentas, estas personalidades están en un momento histórico. Yo creo que O'Gorman tiene la fortuna de estar en los momentos. La historia de su trayectoria de vida me parece sensacional. Yo soy su admirador, voy a tener que seguramente hablar de ello de una manera vehemente, pero O'Gorman es una personalidad que identifica todo lo que el siglo XX es capaz de transitar durante pues, una muy vertiginosa carrera de la tecnología, el pensamiento, las modificaciones de la cultura, políticas, económicas, en todos los ámbitos. Pero bueno, regresando al tema de Sullivan y Wright, son dos jóvenes que se encuentran después de 1871, de un incendio que arrasa casi por completo la ciudad, oportunidades de trabajo, pues digamos que admiten las innovaciones, las posibilidades de incorporar las nuevas tecnologías, las nuevas ideas. Sin embargo, el positivismo europeo y las ideas de lo que sucedía en el pensamiento dan por resultado que Sullivan no se aleja. Esto que critican, que me parece espléndido, de estas cortinas de cristal que son, digamos, la herencia posterior, pero Sullivan sigue hablando de una composición académica donde los elementos compositivos heredados desde la arquitectura
clásica o incluso renacentista están presentes. No son edificios que sí podrían haber sido de cristal y acero, una estructura absolutamente suelta, pero es una estructura que está revestida de cantera, tiene basamentos, tiene un desarrollo, tiene cornisamentos, tiene, digamos, todo lo que la arquitectura clásica le aportó a la enseñanza de la arquitectura y a los arquitectos. Ahí me gustaría dejarlo para no abusar de su tiempo Sí. y de su paciencia. Sí, claro. Bueno, aquí afortunadamente estamos con un arquitecto que sabe de historia de la arquitectura, porque no todos los arquitectos saben de historia de la arquitectura. Era algo que decía muy frecuentemente O'Gorman. ¿Sí? Y de un antropólogo que su atención ha estado principalmente enfocada a todos los fenómenos propios de la arquitectura, ¿verdad? Entonces, aquí se tocan temas muy importantes como una moda, ¿no?, arquitectónica, y una moda que aunque no tenemos las mismas necesidades de luz y de calor, la tomamos porque ya está dada, ¿no? Lo que dice aquí José María de el elevador cambió la vida de la humanidad y de todos, y esto que habla Juan de que una ciudad se vaya hacia arriba y no se expanda hacia los lados. Entonces, esta gran metrópoli cambió la vida de todos. ¿Nos podrías platicar de esta naturaleza, cómo las metrópolis transforman las conductas, pensamiento, todo del ser humano? ¿Sí? Sí, capaz que pensando podemos empezarlo a aterrizar en estos contextos específicos, ¿no? Porque O'Gorman, bueno, primero creo que es muy revelador. Obviamente está en Chicago, está hablando para una audiencia de Chicago, pero les dice lo que a la gente de Chicago les encanta. O sea, Chicago es una ciudad un poco con no sé si habrá alguien aquí de Chicago, pero un poco con un complejo de inferioridad con Nueva York o con Los Ángeles. Es una ciudad que fue la gran ciudad del siglo XIX y se siente un poco fuera de juego siempre, ¿no? Entonces, llegar a decirle a Chicago que allá es el origen de la arquitectura moderna, bueno, pues obviamente Chicago dice, wow, sí lo somos, ¿no? Pero aquí entra un juego muy interesante, creo, de empezar a oír a O'Gorman y empezar a través de este audio, empezarlo a entender como un personaje muy complejo y muy contradictorio, que es creo que lo hace más interesante, porque este gran halago que hace de Chicago, pues es de esta parte de su carrera, ¿no? La parte inicial de su carrera son los ventanales de la casa estudio de Diego Rivera y Frida Kahlo, ¿no? Él practica esta arquitectura que ahora está criticando acá, ¿no? En una etapa previa de su carrera. Y estos vaivenes en O'Gorman siempre están presentes, porque es un poco es un personaje rico, pletórico, complejo, que a veces está clavadísimo en una cosa y luego al rato está clavadísimo en otra, ¿no? Pero bueno, él fue uno de los artífices de esta modernidad de la arquitectura de cristal, ¿no? Que de pronto dice ya no, ¿no? Ahora vamos a buscar el modelo de la Escuela de Chicago, que es un modelo, digamos que la arquitectura moderna en México se convierte en un emblema nacionalista cuando pensamos en la biblioteca de Ciudad Universitaria y cómo se convierte en un edificio ícono ligado a las condiciones pétreas del terreno, a todos estos símbolos. Y es un poco lo que hace la arquitectura de Chicago para esa región del país, ¿no? Como que ahorita platicaba Tite de cómo son muy clásicos en su composición los edificios de Sullivan, pero al mismo tiempo tienen una ornamentación muy rara, ¿no? que toma un poco de los elementos que hay ahí en el paisaje, ¿no? Y entonces, como que además de que no es una arquitectura en esta época, ya es una arquitectura con la que O'Gorman se identifica o a la que aspira, es además una que comparte esta condición de la arquitectura moderna mexicana de querer representar una identidad, ¿no? Y ahí todavía no habla bueno, habló del funcionalismo, ¿no? Que es una palabra complejísima y súper contradictoria también, que bueno, si ven la arquitectura de Sully van a decir, ¿y esto qué tiene de funcionalista?, ¿no? Pero un poco porque como O'Gorman, y creo que por eso se identifica un poco con ellos, parte de la función era esta función de representar una identidad.
y había como esta dimensión un poco mística en la construcción de la arquitectura como un símbolo, como una serie como un lenguaje local que vinculaba al paisaje, a la identidad de sus habitantes y los materializaba en un objeto, ¿no? Entonces, un poco creo que la idea de lo orgánico y lo funcionalista va en ese sentido por aquí. Sí, siempre relacionado con la naturaleza. Aquí mencionan un edificio muy famoso que se llama la Marina City, que acaban de terminar en la ciudad de Chicago, en los años, principios de los 60, está recién estrenada. Y Elson le pregunta por los edificios de la Marina City y dice que los ve como dos cactus. Y otra gente te dice, no, son dos mazorcas. y cada quien, pero esta naturaleza de la arquitectura, retomando todo lo que la naturaleza nos da, pues es algo extraordinario. De alguna manera esa es la otra gran tendencia de la arquitectura. En el siguiente párrafo que veremos, que escucharemos, mejor dicho, O'Gorman vuelve a citar cómo en México no fuimos atentos a una tradición arquitectónica del pasado, ¿no? Prehispánica, para ser exactos, ¿no? Tú mencionas que Wright, en granjas de Estados Unidos, en paisaje norteamericano, que no son tan importantes arquitectónicamente, de allí él encontró una riqueza extraordinaria para crear casas y edificios, pero maravillosos, que cambiaron la idea de la arquitectura, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si Wright hubiera caminado por la ciudad de Monte Albán o de Uxmal o de Chichén Itzá? ¿Quién sabe qué interpretaciones diera a una tradición con el tiempo, ¿no? Yo creo que Wright era un gran observador. Digamos que fue capaz de sintetizar su identidad. Quien ha estado en Chicago, en la parte norte de los Estados Unidos, son las praderas. Son prados gigantescos, el horizonte no se acaba nunca. Y son extensiones de tierra planas gigantescas. Lo único que hay son estas granjas que en el paisaje quedan presentes y repartidas. Y estas flores o estas florescencias silvestres, que la única verticalidad que hay son la vegetación. Entonces, Wright tiene la capacidad de sintetizar todo eso. Su propia casa en Illinois, en Oak Park, un fraccionamiento que desarrolla cerca de Chicago, tiene esta condición. Él mete a su familia a vivir en una granja, su estudio es como si fuera el granero. O sea, tiene esta traducción en la que si hubiera vivido en México, en otra cultura, tiene una capacidad de síntesis impresionante. Lo invitan a hacer un hotel en Japón y finalmente sintetiza la arquitectura japonesa. Desafortunadamente lo demolieron. A final de cuentas, lo que Wright tiene es esta posibilidad de observar, que es un tema fundamental en la cultura arquitectónica, la posibilidad de entender al contexto no solamente visual, formal, físico, de paisaje, sino al contexto cultural y a las herencias. Estas herencias que más bien en español es mucho más, la palabra es patrimonio, ¿no? Esta posibilidad de acudir al pasado como un asidero de la memoria y convertirlo en un referente que permite un tema identitario para entonces, a partir de eso. Tiene también síntesis de arquitectura mexicana. Estuvo en México y finalmente se lleva la gran arquitectura mexicana, restituye o evoca o se permite alguna libertad como para retomar a la arquitectura mexicana en los Estados Unidos. Ya nomás por último, voy a corregirle la plana a Juan O'Gorman. Dice que estuvo cerca de 1945 en Chicago. No, él se casa con Helder Fowler en 1938 y es cuando va a Chicago. Allí se casa. Y después regresa en el 48, pero no ahí, a Pittsburgh, porque le encargan un mural y conoce al señor Kaufman. La Casa de la Cascada, que es un ícono de la arquitectura, quien está aquí del gremio de los arquitectos o de la cultura arquitectónica, pudiera entender este ícono del siglo XX. Bueno, pues O'Gorman tiene estas coyunturas. Fue a hacer un mural que nunca hizo, pero el señor Kaufman, el dueño de una de las viviendas ícono de la arquitectura del siglo XX, lo invita los fines de semana a pasar
a vivir, a habitar esa casa, y evidentemente O'Gorman no solamente conoce a Wright desde de la historia de su arquitectura ejecutada, sino de su arquitectura ejecutada. Conoce también ahí a Alvar Aalto. O sea, tiene esta posibilidad de estar en los lugares. A mí es lo que me gusta de O'Gorman, sus coyunturas de los tiempos y los procesos y los pensamientos, es de una riqueza. O sea, su manera de ir trascendiendo en el tiempo, la memoria y la posibilidad de ser vanguardia siempre, radica en esta posibilidad de entender a su momento como un momento que siempre estuvo lleno de oportunidades, de conocimientos y de experiencias. Yo creo que O'Gorman era una esponja. Sí. De esto que mencionas de Kaufman, lo invita a realizar unos murales. Se llamaba era la Escuela de Jóvenes Judíos de la ciudad de Detroit. Estos murales no se realizan, pero este hombre es tan decente y tan comprensivo que le dice que busque un mural en la Ciudad de México y que él patrocina un mural. Ahí encuentra el mural que la Biblioteca Gertrudis Bocanegra, que está en Pátzcuaro, Michoacán. Se los recomiendo mucho. Para mucha gente puede verlo como el mural más bello de todos los murales que se han hecho, ¿no? Al hablar de los edificios de Marina City, es muy padre cómo menciona el subir y bajar elevadores sin fin, ¿no? Realmente la metrópoli nos cambió la psicología y la naturaleza de ver la vida, ¿no? Yo creo que sí. Imaginen que esto es 63, ¿no? En México pues no había prácticamente edificios de vivienda en altura, ¿no? Se habían construido los condominios de Reforma y Guadalquivir, Reforma y Varsovia, que son 57, 58, y habían empezado uno que otro por ahí, ¿no? Pero está construyendo Tlatelolco. Está construyendo Tlatelolco, que ahorita se va a hablar de ese tema, pero eso es, o sea, antes de eso prácticamente no hay esos edificios en altura, ¿no? Y está la discusión en esa época de cómo vamos a aceptar vivir desligados de la tierra, y ahorita nos suena un poco anacrónico, pero si van a muchas ciudades del país en las que no hay edificios de departamentos, ese sigue siendo el argumento, ¿no? Entonces aquí hay como dos cosas de época de las ciudades. Uno, esto de los elevadores, que pues ahora nos parece lo más natural del mundo, vivir en un lugar que tiene un elevador, y la otra, el vivir desligados de la tierra que podemos tocar, ¿no? Que son, digamos, condiciones de la vida moderna que ya damos por sentado que así son, ¿no? Pero bueno, incluso en Chicago en 63 eran un tema. Claro. ¿Les parece que pasamos al segundo bloque? ¿Sí? Pues vamos. You studied architecture in Mexico. Our young men who go to colleges here in the Middle West or in this country, and they're influenced by the late Mr. Sullivan or the late Mr. Wright. What about the young men who turn to architecture in Mexico? They're influenced by... Well, the architecture in Mexico has had too much European influence up to now. Unfortunately, there has not been enough influence of Wright and Sullivan. Unfortunately, they have not they have not been sufficiently, let us say, if not nationalistic, Americanistic, to coin a word there, where in America, you see, we've got similar conditions of culture through all America, and where architecture would reflect in today the traditions of the ancient Mexican culture that was very great before the Spanish arrived to Mexico. The Mesoamerica, in Mexico particularly, was the center of a great culture. The great culture that could today be used, you see, not copying it, not copying the forms of it, naturally not, but actualizing the tradition into modern life. In the last 25 or 30 years, Mexico has become a very stable government. You know, before that, there were periods of unrest, as there have been in many of the countries. That's right. I've been in Mexico 3 or 4 times, and you hear references to the fact that in Mexico there is no middle class.
that there are either those who have or there are those who unfortunately do not have. Is that changing? For example, in America, the middle class is the big class in America. Now, Of course. Well, in Mexico, what happens, of course, after the Mexican Revolution, which was the agrarian revolution, in which the feudal forms were destroyed, and where new economic forms took place, you began to have a middle class then. The difference, of course, between the United States and Mexico is very great in that way, because in Mexico, up to the time of 1910, there was actual feudalism, and there were great landowners that had slaves in all through the country. Today, of course, you have a middle class in the big cities, and you begin to have a middle class in the smaller towns where the population is connected with the country and with the peasantry. Of course, there are many poor people still in Mexico, and unfortunately, perhaps, there isn't sufficient good distribution of the wealth as you do have in this country, where most people get the benefits of the civilization. do you find, have you had a chance to study around Chicago some of this concentrated building program that the city and the government is doing as far as tremendous apartment buildings with low rentals? Do you have that in Mexico City? I don't know about here at all, of course. In Mexico City, there are big projects being done. It is rather unfortunate that one of the big late projects is not so good in its architectural devices and in its planning. At least that's my opinion, of course. But others have been well and nicely done. There's one subdivision in San Jerónimo done by the Social Security of Mexico, Seguro Social in Mexico, the institute, in which the planning or different heights of houses and the distribution of the different buildings across a sort of a large park with big trees, fountains, and the different other buildings that are distributed through there, like schools, gymnasiums, and movie houses, is very well done, and it has really, truly great beauty and a great deal of privacy for each of those different houses. While as because the great problem in the building of one of those big housing projects is that there will have that you will be looking into your neighbor's windows. That is the great problem of the architect. And the privacy of everybody in those buildings is necessary to consider. That is the great problem that the architect faces when he has to do a project of this kind. As I was saying before, in this last project that they're doing in Nonualco, it is rather unfortunate that this has not been taken into account sufficiently. It's been done in haste, and it's a great, big, immense project. But I have the opinion that it's not very good in that way. Diego Rivera is a contemporary of yours? Well, he is, of course, a much older man. Yes, I was going to say. He died at 70 years of age, now 5 years ago. I am only 58, so you see, I am more or less the second generation. Well, what about his influence? His influence is very great in painting in Mexico still. What was he basically, a muralist? A muralist fundamentally, and a very fine portrait painter. He didn't do very much landscape painting, although he loved landscape painting, and the few things that he's done are perhaps some of the small paintings his best. Some of the small things which he painted are some of his best paintings, I think. Your largest mural is where? Well, the mural in mosaics that I did at the University City, in the library, Central Library of the University City, which is in surface extremely big. It covers 3,900 square meters. If you multiply that by 10, which is 39,000 square feet, that is very large. 39,000 square feet. Yes, it covers 4 walls of a large 10-story building, which are the stack rooms of the library. And these murals, the subject... They're made with... the subject that this was dealt with was the culture of Mexico in its different epochs, which can be divided into the pre-Hispanic,
the colonial and the modern. I'd made use of the different walls, which were 4 walls, which housed these stacks, and I used one of the large walls to the north for the pre-Hispanic culture. That's before Spain. How long did it take you to do this work? It took a year, of course, working with many people, working with about 5 draftsmen and designers with me in a very large workshop that we had, and then about 50 masons, which did the actual cutting of the stone and putting it into place and setting the blocks. They're prefabricated blocks. How long has it been there? Well, it was done in 1951. 51. Gee, I'm sorry I didn't see that. I was there in 57 last. When I go back, that'll be the first thing I'll head for. That must be really some work. It's a big thing, a big job. Yes. You know, Mr. O'Gorman, when you were talking about Frank Lloyd Wright, you hit on one thing about Mr. Wright that I would agree to, that in his makeup there was fantasy. His suggested mile-high building, was that part of the fantasy of Mr. Wright? Yes, of course. That was the last great fantasy. He, of course, you know that Mr. Wright fundamentally was a domestic architect. He did houses. The houses for family houses was his great, I would say, his great medium in architecture. I prefer his houses to his institutional architecture. And he was always against concentration. He has a project for a planning of a small city, which is called, what's the name of the, it's, let me see if I can remember the name, something Acre City. And this small part, planning for a small city was always with very extremely low buildings. His philosophical conception in architecture was always that the human being must get out of the city, that the city is monstrous, big, loathsome, and horrible, and that the country is wonderful. He had a sort of a mad love for the country of America, and he loved whichever part of the country he was in, and he always combined the beauty of the country with the architecture he did. Mm-hmm. That's why his architecture was never stale. It was always fresh. And it was always new. It was always inventive. Yes. And it was inventive in relation to the part of the land in which it was situated. One can almost say that the definition of his organic architecture would be that architecture there becomes a sort of a vehicle of harmony between the human being and the earth on which he lives. Very great man. Yes. That's why you term it organic. Well, he's of course the inventor of the term. Oh. Mr. Wright is the actual, he called his architecture organic architecture as against the international type of architecture, which fundamentally comes from the point of view of pure functionalism, and it's purely mechanic. Mm-hmm. You see, we could say that the functional architecture, which Europe took up, and which they are still doing a great deal of, looks upon architecture as a mechanical object for the use of man. But with organic, it goes further than that. With organic architecture, it is not only good mechanically, which it, of course, all architecture should be, but it is also more than that. It is beautiful, and the beauty, according to organic architecture, should be connected with the land and with the tradition of the land in which the architecture is done. Therefore, you see, it's regional as against the other one, which is international. I see. Mr. O'Gorman, I hope you enjoy your stay in Chicago. I'm very happy we had the opportunity to chat with you here today. Thank you very much. How is Bueno, pues aquí los temas que aparecen son de otra naturaleza, sumamente importantes. Entra todo lo político, lo social, con este término como ahora están hablando de grandes programas de vivienda, ¿no? Y la palabra vivienda pareciera que por sí solo nos aclara y nos dice todo, ¿no?
pero realmente la idea de los conjuntos habitacionales y todas esas unidades populares, todo esto, y ahora que todo eso va a estar supeditado a la inteligencia artificial, ¿no? Vamos a ver a dónde vamos a ir a parar. Pero bueno, sobre estos temas que es lo económico y lo político, ¿no? Y que tan directamente afectan a la sociedad, seguramente nos podrás decir muchas cosas. Pablo además es un gran experto en la arquitectura de Mario Pani, con quien O'Gorman tiene, como vimos, sus marcadas discrepancias y diferencias, ¿verdad? Pero también habla del conjunto de la Unidad de Independencia de una manera muy interesante, ¿no? Sí. Bueno, le encanta la Unidad de Independencia, pero pues a todos nos encanta, ¿no? Sí. Entonces, pero no, este tema del Tlatelolco y de su relación con Pani es muy interesante porque, como les decía hace rato, O'Gorman es todas las posibilidades caben dentro de O'Gorman. Entonces, en algunos momentos odia a Pani. Entonces hay unas entrevistas en las que dice el daño que le ha hecho al país y estos conjuntos impersonales en los que no hay privacidad. Y luego a los 2 años da una entrevista diciendo es que con toda esta construcción de vivienda social que ha proyectado y dado solidez a la clase media, Mario Pani es el arquitecto que más ha servido a México. Entonces, creo que son, nada, los temperamentos de O'Gorman son variables y son a veces muy viscerales, siempre muy reflexivos, ¿no? Y pues nos dicen cosas distintas en distintos momentos. Aquí una de las cosas interesantes de la entrevista es que, pues nada, parece el tipo, a veces pensamos un señor un poco cascarrabias, tú nos podrás decir más, aquí parece el hombre más amable del mundo, ¿no? Y además con una disposición de profesor, ¿no? De te voy a explicar qué es esto y qué es esto, y escucha y a ver un poquito aquí y un poquito acá, y vamos avanzando y vamos construyendo el concepto, ¿no? Entonces creo que nada, se revela pues una faceta muy, muy amable de su personalidad. Otra cosa que valdría la pena decir es, obviamente sigue alabando a Frank Lloyd Wright, que pues también lo merece, pero esta crítica de que la arquitectura mexicana no está atendiendo a lo local y a lo identitario y a las influencias prehispánicas, pues es una crítica que existe durante todo el siglo XX y que al mismo tiempo tiene todas las evidencias de lo contrario, ¿no? O sea, tenemos todas las evidencias de todos los arquitectos que están tomando elementos de la arquitectura prehispánica, entre ellos el propio Juan O'Gorman, pero obviamente también Yáñez, obviamente todo lo que pasa en Ciudad Universitaria, incluso en la Unidad de Independencia. Y hay como una preocupación de que la arquitectura nunca acaba de ser nacional, nunca acaba de ser moderna y nacional, y que la arquitectura tiene un problema de identidad, ¿no? Eso, cualquier cosa que lean de 1930 a 1990 es lo que va a decir sobre la arquitectura mexicana, que creo que, pues nada, que estuviera esa preocupación presente es muy revelador sobre cómo se pensaba y cómo se practicaba la arquitectura, y creo que más revelador aún el pensar por qué desapareció esa preocupación y por qué hoy en ningún contexto de la arquitectura estamos hablando de la arquitectura como una representación de lo nacional. Sí, es muy interesante todo lo que toca Pablo, y en efecto O'Gorman es una persona como su autorretrato, que seguramente todos conocen, que O'Gorman es varios O'Gormans, es uno reflejado y es otro pintado y es otro presente, y es muchos a la vez, y su personalidad, alguien dice que es poliédrica, no solamente que sea variable o que sea múltiple, sino que realmente de ángulos que pueden verse de todos lados, ¿no? Por lo general identificamos los pocos edificios a los que pensamos que tienen una idea nacionalista, ¿no?
como la Nahuacalli o el Museo de Antropología o la Escuela Militar, ¿no? donde de Agustín Hernández, de Ramírez Vázquez, bueno, y el Nahuacalli, que estuvo la mano de O'Gorman también, pero lo que dices es muy importante y muy interesante. Sí está presente la referencia ancestral hasta en los materiales y en cómo en cada localidad, en cada región, pues bueno, se manifiesta lo que viene de su pasado y de su naturaleza, ¿no? Respecto a aquí, como vieron, venía un poco más todavía de la entrevista. La corté solamente en el tema de arquitectura, ¿no? Porque él se sigue hablando de López Mateos y de Pancho Villa y de cosas que inquietan al entrevistador norteamericano. Y es fan de López Mateos, que es también importante. Importante decirlo. Pues sí, y en parte de sus contradicciones, porque en un momento dado este gran revolucionario se fue a inscribir al Partido Revolucionario Institucionalista y cosas de esos en su contrastada personalidad, ¿no? Sobre la biblioteca, hablando de inmuebles que están retomando la cultura prehispánica, pero no se puede considerar como un edificio de arquitectura orgánica por su temática, ¿verdad? Pues no, lo que pasa es que la ciudad universitaria tiene esta gran capacidad de amalgamar a todas las corrientes de pensamiento arquitectónico en la mera mitad del siglo XX, ¿no? O'Gorman acaba de hacerse el autorretrato en 1950 y ya lo habían invitado a hacer el mural y se está representando estas 4 figuras. Una es un arquitecto, la otra es un muralista y la otra es un pintor de caballete, y él está de pie, dando la espalda incluso. O sea, a final de cuentas son las 4 facetas de este hombre, y cuando interviene la ciudad universitaria y le dan la oportunidad de hacer este trabajo, lo que acaba de hacer es venir a experimentar junto con Diego Rivera en el Nahuacalli. Diego Rivera le pide a O'Gorman muchas veces ayuda, digo, desde que se conocen, porque O'Gorman está estudiando arquitectura. Voy a hacer rapidísimo un paréntesis. Cuando Diego Rivera está pintando los murales de San Ildefonso, cuando Roberto Montenegro está pintando también la capilla, o sea, están todos los muralistas, mientras él es joven, en pleno ebullición de su capacidad y de su juventud y de esta siempre vigorosa postura, conoce de primera mano a los pintores. Tan es así que el día que está haciendo su casa, va al andamio se está haciendo su casa con lo que ahorró trabajando para un arquitecto que estaba haciendo una escuela neocolonial. Juan O'Gorman está pensando en el futuro y está todavía haciendo proyectos con una raíz o con un arraigo distinto a lo que él ya estaba pensando. Pero bueno, a final de cuentas se está haciendo la casa de San Ángel y va y saca a Diego Rivera de los andamios. Le dice: maestro, por favor, ¿podría usted venir a conocer lo que estoy haciendo? Y ahí nace, o sea, todas estas partes en las que, estas coyunturas donde O'Gorman está presente, conoce a Frida Kahlo, pero en la época de la preparatoria nacional. Y Juan O'Gorman, por ejemplo, es de los alumnos que llega a San Carlos y se atreve a acercarse al secretario de Educación Pública, a Vasconcelos, para reclamarle que había maestros que no iban, de ese tamaño. Y estuvo esperándolo en una sala de espera afuera, los recibieron y efectivamente, o sea, O'Gorman es un tipo inquieto, es un tipo tan consecuente con todas sus acciones, su pensamiento y su palabra. O sea, es elocuente lo que hace aquí. Le da una clase de arquitectura a un narrador de béisbol, ¿no? A un cronista deportivo. Y el cronista asiente y le parece absolutamente coherente todo lo que dice. Él es profesor, fue un profesor de una escuela técnica. Cuando fue profesor, él decía que había que acudir a la arquitectura como una arquitectura absolutamente desincorporada de todos los pensamientos decorativos o míticos o estéticos. Pero bueno, para regresar rápido a la ciudad universitaria, cuando le dan esta oportunidad, O'Gorman se acaba de encontrar, para hacerse esa casa, va y se compra un terreno en San Jerónimo, a 100 metros en bicicleta, para ir y venir
y hacer el mural, para estar un año ahí trabajando. Se lo pagaron como si fuera pintor de brocha gorda. Carlos Lazo se lo pagó por metro cuadrado. Es un mural portentoso, bueno, a final de cuentas es el último gran códice mexicano del siglo XX. Y a mí me gusta no identificarlo como mural ni como edificio, es una bóveda que guarda el tesoro del conocimiento, o sea, no es un edificio, es el cerebro, el núcleo, el elemento más importante de la universidad, el sitio que almacena, que es capaz de resguardar el tesoro del conocimiento. Y se convierte en eso, en una bóveda que guarda un tesoro. Si se lo dijéramos a un banquero, pues está seguro que a lo mejor cree que adentro hay lingotes de oro. Sí, sí hay lingotes de oro. Estaba guardado el conocimiento de la herencia de la sabiduría universal. Bueno, pues eso es lo que está representado allí, ¿no? A final de cuentas, ese edificio me parece que es portentoso. De ahí incluso Carlos Lazo se lo lleva, a Carlos Lazo lo invitan como secretario de Comunicaciones y Obra Pública, la SCOP, hace el edificio de la SCOP y vuelve a invitar, a pesar de que se había peleado con O'Gorman, bueno, nunca se pelearon, tuvo diferencias sustantivas durante todo el proceso, lo invita otra vez a él, a Chávez Morado y a otros muralistas a volver a hacer una obra aún más grande, no solamente él, junto con otros muralistas. Y a final de cuentas es otra herencia que está ahí esperando recuperarse. Y ya hablaremos de eso en otro tema. Sí, pero bueno, Juan O'Gorman es este gigante que se compromete a hacer estas tareas bestiales. Y bueno, cuando hace esa casa, cuando se compra el terreno para vivir a escasos 100 metros, a 2 minutos en bicicleta, era un tipo eficiente, coherente y absolutamente, vamos a llamarle, eficiente. Lo que se propone lo hace. En la película, en el documental que tú haces, el tipo es contundente con lo que dice. Bueno, en fin, O'Gorman se encuentra una burbuja de la erupción del Xitle, tenía un esquema funcionalista absolutamente racional, y cuando se encuentra la burbuja va por la herencia de Frank Lloyd Wright y se hace una casa que está arraigada y tiene todas las condiciones que el sitio, la herencia geológica, la historia del altiplano del Valle de México y del eje volcánico están presentes, y se mete a vivir una cueva. A final de cuentas ya no existe, desafortunadamente. Pero bueno, O'Gorman es este personaje que ha sido capaz de cambiar, nunca de manera, vamos a llamarle, era consecuente en todo, y su manera de ir evolucionando su pensamiento era con una permanente reflexión y un crecimiento que nunca paró. Digo, era tan contundente que hasta para perder la vida o quitársela a sí mismo lo hizo, ¿no? Es que se puede hablar horas y horas, perdón. El tema de la universidad, bueno, es interminable, es inagotable, pero solamente concebir que una composición sea en el espacio. Naturalmente todos los murales, como cualquier obra plástica, son en planos. Son como cualquier cuadro en una exposición, es un plano, pero que una obra pictórica, que es a la vez arquitectónica, comprenda el volumen y comprenda abarcar los 360 grados del espacio, ¿sí? Es por una mentalidad muy especial. Este hombre teórico de la arquitectura y que siempre está al presente transformándolo y siempre está apuntando al futuro, ¿no? Es un hombre de utopías, por eso yo creo tiene tanta empatía con Wright, ¿sí? Aquí hablan de un edificio del Wright que quiere llegar a medir muchas millas de alto, vuelve a profetizar lo que ha de suceder y ahora el mundo compite a ver quién hace la torre más alta del mundo y la entran países árabes y chinos, a ver, y es una chifladura, ¿no? Porque todo el mundo está compitiendo a ver quién logra hacer la torre más alta del planeta, ¿no? Paréntesis muy breve, hablando de utopías, el mural que hace en Pátzcuaro es básicamente donde Tata Vasco, donde Vasco de Quiroga funda la utopía en América, ¿no? Con el libro de Tomás Moro bajo el brazo, y se va a pintar ese mural ahí, a Pátzcuaro, Michoacán. Es también es que él tocó todos los sitios que tenía que haber tocado, y sí es un gigante. Sin lugar a dudas. Sí, así es.
Sobre la universidad, ¿quisieras apuntarnos algo? Yo creo que otra cosa, o sea, ahorita lo empezaban a mencionar, el tema de la fantasía, ¿no? Porque hay, o sea, la rebeldía de Wright no es contra la arquitectura funcionalista, bueno, como les decía hace rato, es un término muy complicado porque podemos pensar en la función de forma muy compleja, como la función de representar o la función de construir una narrativa. Es contra lo que en esa época se llamaba arquitectura racional, ¿no? Que bueno, hay como muchas, digamos que si recorremos la historia de la arquitectura en México, hay como muchos momentos de los que promueven esta arquitectura racional o racionalista y los que se empiezan a rebelar para construir sus alternativas, ¿no? Y creo que en esta evocación de la fantasía hay como un tema bueno, la arquitectura no solo es una respuesta racional a un problema, también es un ejercicio de imaginación, también es un espacio para imaginar alternativas, para construir otras maneras de habitar, de convivir, de ser, ¿no? Entonces creo que es muy afortunado que se evoque aquí desde ese término en particular. Tal la otra tradición en la arquitectura que lo hace lo mismo a través de la emoción, ¿no? Está toda la vena de la arquitectura emocional. Creo que podemos ver la arquitectura emocional y la arquitectura de la fantasía como dos venas alternativas de esta búsqueda racional que se puede volver muy estéril. Sí. Eso es importantísimo. En dos cuadros Gorman le hizo dos homenajes muy grandes finalmente a arquitectos que fueron tan favoritos como Wright o Sullivan, pero eran Antonio Gaudí y Cheval, que no era arquitecto, era un cartero que guardaba piedrecitas en su bolsa de cartero para hacer murales de piedras, ¿no? Entonces, sí, la fantasía, qué bueno que sea hacia el final el tema, porque es un arquitecto lleno de fantasía, pero finalmente siempre lo abarcamos con el tema es el padre de la arquitectura moderna mexicana, es el hombre que introduce las teorías del funcionalismo, es la persona que juntó en una obra urbanística lo plástico y lo arquitectónico, ¿no? Pero es un gran imaginador, ¿no? Y en sus murales, la arquitectura juega un papel de símbolo. La arquitectura nos va diciendo la época y la naturaleza de esa sociedad, ¿no? Que la arquitectura es la que representa la colonia, la arquitectura es la que representa el mundo prehispánico, en edificios que están pues, al fondo, en profundidad de campo, el México rural y las grandes ciudades, ¿no? Empieza poco a poco, podemos hasta hacer un seguimiento de su obra, cómo la arquitectura va evolucionando esa representación en los murales de O'Gorman y acaba en unas alegorías terribles de destrucción, temas muy apocalípticos, donde también está pintada la fantasía y la arquitectura. Por último, para que hagamos algunas preguntas. Sí. Solamente quisiera decirles que también lo ingenieril en la biblioteca, él descubre un método que es el único método posible para que se haga un mosaico de 4,000 metros cuadrados. Es un invento de él y nunca se habla de ello. Él inventó cómo hacer eso. Y ahora que el edificio de la SCOP, que también tiene este tipo de murales, un año posterior a la biblioteca, fue dañado con el sismo y se está rehaciendo un nuevo proyecto como parque. No tengo idea de a qué vayan, ojalá que hayan visto Aquí el arquitecto nos puede decir. Nos pasas el chisme, pero ojalá que hayan visto los paisajes fantásticos de O'Gorman, porque realmente sería eso, es un lugar lleno debe de ser, de fantasía, cascadas y obeliscos y escaleras y todo, porque yo así lo concebiría, ¿no? Quisiera hacer un último paréntesis. O'Gorman, cuando conoce a Narciso Bassols, después de haber estado dibujando una escuela, la anécdota es que costó $1 millón una escuela primaria en la que se separan a los niños y a las niñas, el Centro Escolar Benito Juárez. La colonia Roma todavía existe, se restauró y ha ganado gran parte de su dignidad y recuperado su condición. Pero él
trabajó y dibujó ese edificio trabajando para Carlos Obregón Santacilia. Cuando conoce a Narciso Bassols, cuando le está construyendo su casa estudio a Diego y a Frida en San Ángel, él compra 2 canchas de tenis, una hace para el experimento de la primera casa funcionalista, y cuando lleva a Diego Rivera lo baja de los andamios y se lo lleva, le dice: wow, esta es la arquitectura. Este sí es arte, el arte de la arquitectura desnuda, el arte de la arquitectura que necesitamos. Lleva a Narciso Bassols, le presenta a Narciso Bassols a Juan O'Gorman, Diego Rivera, y le dice que él con $1 millón hace 10 escuelas. Y entonces Bassols le dice: jovencito, ¿seguro? Sí. Bueno, no hizo 10 escuelas, hizo más de 20. Y la anécdota es, y no las hizo con $1 millón, las hizo con $3 millones, pero hizo 20 escuelas primarias, más de 20 escuelas primarias en México entre 1933 y 1935. En todas las escuelas, no solamente hizo una escuela que era mucho más digna, mucho más saludable, mucho más eficiente, mucho mejor, con muchas más necesidades cubiertas, sin adornos, sino que además las llenó de murales. A los niños de las primarias invitó a todos sus colegas, él mismo dejó murales que desafortunadamente algunos se han perdido. Estas escuelas estaban llenas de arquitectura, de vanguardia, de futuro y de murales, para que las infancias que los habitaran tuvieran esta oportunidad también de este disfrute estético, histórico y este discurso, esta narrativa, ¿no? Nada más. Sí, es importante. Edificios escolares que cambian la visión de ser de los alumnos, de los niños, ¿no? Y seguramente es distinto un niño que estudió en la Benito Juárez que un niño que estudió en una de estas escuelas, ¿no? Bueno, pasamos, si alguien gusta, para que tengamos un poquito. Tú eliges, maestro. Hay muchas preguntas. Aquí. Bueno, muchas gracias, porque yo creo que Juan O'Gorman es pura pasión y controversión. Yo conocí de niña la casa de Conlon Nancarrow y según yo, pero no lo sé, es el nacimiento de sus petrograbados, y eso ustedes, o petromurales o como los quieran llamar, y es una casa que es una casa privada de un loco de remate como era Conlon, con pianolas al mismo tiempo. Yo creo que también ese momento efervescente de México hacía que hubiera ese cruce de ideas y esa pues exaltación, ¿no? Yo creo, pero pues ustedes sabrán más. Y también el Pedregal, el que haya decidido que sea allí la universidad y el Pedregal, Concheto, Barragán y todo eso, es extraordinario, porque nadie se da cuenta de la riqueza volcánica de más de 8,000 volcanes en nuestro país, ¿eh? Bueno, gracias. Sí, sin duda. La respondo muy brevemente. Sí, bueno, el punto de partida de los murales pétreos es cuando Diego Rivera, que está construyendo la Nahuacalli, le pide la opinión, porque a Diego Rivera está haciendo los muros de piedra brasa, elige un sitio bellísimo. Tiene un manantial, un sitio en el Pedregal de Santa Úrsula, donde está la Nahuacalli. Lo escoge porque hay un manantial. Es un sitio que tiene, vamos a llamarle, una gran parte de la historia del altiplano del Valle de México, después de la erupción del Xitle. O sea, está la huella de la historia de este altiplano. Y Diego Rivera se va para allá. Bueno, está haciendo un museo para su colección de arte prehispánico, y le pregunta a Juan O'Gorman: ¿qué hacemos con estas losas que son realmente indignantes, ¿no? Las cimbraban, y al quitar la cimbra aparecía este material del siglo XX que quizás puede resultar indigno. A mí el concreto aparente le tengo mis severas reservas, pero bueno, es un material que modificó sustantivamente la tecnología, así como en Sullivan y Wright se encuentran el acero y los elevadores para volver a modificar la expresión arquitectónica. Bueno, pues el concreto traído desde Europa modifica sustantivamente los procesos constructivos y las tecnologías. Y Diego Rivera le pide que le ayude a resolver cómo demonios resolver que las losas de concreto, que evidentemente no existían. Lo que tenía que haber hecho Diego Rivera es
haber hecho un Envigado como que este es colonial, pero bueno, o herencia colonial. Un Envigado de madera, como hacían nuestros antepasados durante muchos siglos en la zona zapoteca, en la zona mixteca. Pero bueno, y empiezan a explorar esta parte. Y cuando Conlon Nancarrow le encarga su casa, hace el primer experimento, pero no lo hace en las losas todavía, lo hace sobre las paredes. Las primeras losas las hace Max Cheto en la primera casa del Pedregal. Y él está experimentando ya con la posibilidad de incorporar esta piedra. Lo que es bellísimo es que le pide a los maestros de obra, albañiles y a los trabajadores de la construcción que en sus pueblos busquen piedras de colores. Y esas piedras de colores se convierten en una nueva geografía nacional y se volvió eso, un explorador de los colores de la naturaleza y de la geología mexicana para convertirlas en obras de arte. Lo mejor que le puede pasar a esos murales es que no se van a decolorar ni a despintar nunca. Son permanentes, es una idea bestialmente efectiva y buenísima. Los de la SCOP se van a volver a poner en la misma posición. Les va a dar el sol y el agua como siempre les ha dado, la única diferencia es que los edificios fallaron. Falló el suelo del altiplano lacustre de esta cuenca endorreica nos sigue jugando malas pasadas. Los edificios se tuvieron que demoler, hubo una tarea titánica. Si ustedes recuerdan, yo la tarea titánica que vi de joven fue cuando sacaron el mural de Diego Rivera en 1986 del Hotel del Prado, le cruzaron la calle y le hicieron un edificio nuevo. Se lo hizo el Imbal. Yo estaba joven, yo tenía apenas 2 años de trabajar ahí. Bueno, pues a final de cuentas, cuando yo vi esa proeza, dije, wow, esto sí que es una proeza. La proeza de la SCOP es todavía mayor. Se usaron 3 grúas potentísimas para rebanarle al edificio los muros, sacar los murales están reposando ahí. Bueno, ese edificio ha sufrido una gran... No, pero no es tema de esta conversación, pero a final de cuentas, ahí está Juan O'Gorman, y Juan O'Gorman va a ser restaurado, y su mural, que se llama El Canto a la Patria, va a ser otra vez disfrutado por nuestros paisanos durante muchas generaciones. Ya, perdón. Pobre Lazo, que él sí desapareció. Lazo se mata en un avión, hubiera sido presidente. No, bueno, pero ahí en la SCOP. Presidente arquitecto de este país. Qué miedo, qué miedo. ¡Qué miedo! ¿Quién vota en contra? No, a ver, una cosa nada más, yo quiero subrayar aquí la maravillosa contradicción de todo lo que estamos diciendo, en la que decimos una cosa y decimos lo opuesto y todo es cierto, ¿no? Porque estas maravillosas escuelas que ahorita casi nos hace llorar, Tite, son escuelas de concreto aparente y cristal, ¿no? Entonces, lo mismo que estamos viendo aquí como los vicios de la modernidad de O'Gorman 30 años después, pues es lo mismo que le celebramos, ¿no? Entonces, ambos O'Gormans y ambas posibilidades son ciertas, afirmativas y fregonas, pero son una contradicción, ¿no? Y ahí es donde está la riqueza de todo esto. Yo creo que son evolución, porque no hay una arquitectura, hay muchas, y así de diversa es nuestra cultura, así de diversa tiene que ser nuestra capacidad de transformar el espacio, ¿no? Pero no, o sea, una evolución supone, bueno, o sea, yo quiero que vivamos en la paradoja y quiero que aceptemos vivir en esa paradoja. Mejor. ¿No? Que ambas posibilidades son ciertas, posibles, claro, y constructivas de un mundo donde la arquitectura es un acceso a la fantasía. Y cohabitan y permanecen. Que no suponer que una fue superada y llegamos a la otra, ¿no? Una y la otra coexisten y ambas forman parte de este poliedro. Sin duda. Alguien más quiere seguramente hablar y ya nos callamos. Tú se la llevas. Es que hay como varias, entonces... Pues muy buenas noches. Tengo 2 preguntas. Primero, respecto a la evolución que se comenta del funcionalismo al organicismo, la biblioteca central a la par de la Casa Cueva, ¿qué representan? ¿Representan una fusión más de las ideas de Frank Lloyd Wright o vemos más la inspiración de Antonio Gaudí en particular en la Casa Cueva? Y segundo, ya después de haber agotado las fuentes de información como la autobiografía o el documental de Juan,
¿qué bibliografía recomiendan para poder proseguir en la investigación de la vida y obra de este gran maestro, arquitecto y artista? Eso sería todo. Dale. Ahorita la bibliografía, yo creo que el archivo, ¿no? Que o sea, estamos ante un documento de archivo que se presentó hoy, que pues son estas fuentes que se van descubriendo en el camino, pero además entiendo que el resto del archivo está en la UAM, ¿no? Entonces, bueno, pues acudir a eso y va a poder revelar mil cosas. Y ahorita Sofía nos podrá contar un poco más. Pero o sea, de esto que preguntas la arquitectura orgánica, y Gaudí, etcétera, piensa que también lo que presenta O'Gorman aquí es una construcción, ¿no? Es una narrativa que él construye para ir como vinculando su arquitectura a una historia. No es necesariamente que haya, o sea, esto que dice que por ejemplo, que es Frank Lloyd Wright el que coins el término arquitectura orgánica, no, es Sullivan en realidad, ¿no? Y cuando Sullivan habla de esto, nada tiene que ver con lo local, ¿no? Cuando Sullivan está hablando del orgánico, habla de una cosa mucho más albertiana, de la arquitectura como organismo en la que las partes se relacionan en un todo y forman parte de una misma identidad, comunidad arquitectónica. Entonces, esto que nos está presentando O'Gorman es no necesariamente lo que dice Frank Lloyd Wright ni lo que dice Sullivan, sino su propia construcción para narrar su propia visión de la arquitectura que él está haciendo, ¿no? Que quiere en este momento oponer su propio proceso a este otro momento racionalista, entonces, y que él subraya una y otra vez que es internacional, ¿no? Que la arquitectura internacional, que como sabemos es un término muy específico que se hace en una exposición en los años 30 y en el que, por cierto, está incluido Frank Lloyd Wright. Entonces, piensa que lo que estamos viendo aquí no es Juan O'Gorman historiador, es Juan O'Gorman construcción de su propia narrativa y su propio posicionamiento ante la arquitectura de su tiempo. Sí, ahora, respecto a los documentos para enriquecer las investigaciones de la vida, de la obra de O'Gorman, bueno, el principal, y sin ninguna modestia, fue gracias a mí que salió a la luz, fue porque él me regaló la biografía que hizo un hombre muy curioso, era un abogado, ¿cómo se llama? Luna Arroyo, Antonio Luna Arroyo, que también fue en base a un material sonoro. Le puso una grabadora, le puso cintas y le dijo grábame y grábame cosas, y se llevó un paquete de cintas que fue oyendo, y de ahí salió alguien que dice que es autobiografía. Sí, en cierto modo es una autobiografía, aunque no estuvo el ejercicio de Juan de ponerse a escribir. Sobre ese libro es que se han escrito muchos libros más. Ida Rodríguez, creo, sí. Prampolini hizo uno, en fin, hay textos sueltos, como decías, de Ballarino, de Poniatowska, pero son más bien prólogos, son ensayos pequeños, ¿no? Yo espero que el libro que tengo muy avanzado, que es solamente cuestiones muy personales y de cosas que O'Gorman me platicó, un día pueda salir a la luz, pero es un libro que tiene que estar ilustrado, ¿sí? Y ilustrar un libro con obra de O'Gorman resulta muy caro. Yo ahí me voy a tomar la licencia de meterme en la conversación brevemente, porque voy a habitar, igual que Pablo, en la paradoja. Investigar a O'Gorman es un poco como que hay todo y no hay nada al mismo tiempo. La palabra hablada, que es el libro que mencionan de Ida Prampolini, que fue su cuñada en algún momento, es un compendio de pues, muchas de las charlas que dio, lo que estaba grabado, etcétera. Es espectacular, lo editó la UNAM, no sé si está reeditado, pero bueno, si no, seguro aparece por ahí. Está el libro de Vital, que después Banamex no es que lo reedita como tal, sino que hace digamos, se parecen mucho, pero bueno, están los dos, Vital y Banamex. HSBC hace un libro espectacular del mural que está hoy en Reforma, pero sobre todo te voy a hacer una recomendación que creo que es donde quienes nos damos a la tarea de esto encontramos mejores fuentes, que es la gente que hoy está investigando a Juan en otros espacios. Por ejemplo, Luis Carranza, que está haciendo un montón, él está haciendo sobre arquitectura de una época en México, etcétera. O sea, no es nada más un investigador de Juan, pero se ha dado
pues a buscar, sobre todo hay mucho archivo de Juan en Estados Unidos, sorprendentemente, un montón de cartas, los intercambios de los periódicos con Toledo en su momento, o sea, con Toledo, con Tamayo, en fin, sí, con Toledo no se peleó nunca. Con Tamayo se peleó. Sí, sí. Entonces, mi sugerencia sería un poco esa. Nosotros hemos pensado mucho, por ahí está mi mamá, que también es responsable un poco de qué vamos a hacer con O'Gorman en México. Si hacemos archivo, no hacemos archivo, ¿qué hacemos? Y de repente me dan ganas de vivir donde vive un poco Pablo, que es en esta cosa como de que Juan siga siendo un poco un misterio, porque si algo sí era, y esto lo podemos decir casi con mucho que se hereda en la sangre, es que era muy mitómano. Y eso es muy divertido, porque hay muchas cosas de Juan que son verdad en un mundo muy ajeno, o sea, en un mundo que es de la fantasía de Juan. Entonces, de repente institucionalizarlo a grado tal que sea demasiado fácil como entender este mundo creado desde, pues no sé, siento que le quita un poco el saborcito. ¿Una última? ¿Sí? ¿Quiere una pregunta más? Hola, buenas noches. Antes que nada, muchísimas felicidades. Me encantó este trabajo y me fue una delicia escuchar a O'Gorman en inglés. O sea, sigue teniendo esa cosa punzante, así es una maravilla. Yo tengo una pregunta. Quisiera saber la cronología de sus habitaciones. O sea, O'Gorman vivió en su casa, que se hizo más o menos contemporánea a la de Diego y Frida, y después en qué año se fue a San Jerónimo y en qué año regresó a su propia casa, que él mismo habla de ella como sus viejas pantuflas, donde se sentía realmente cómodo, porque en esa fantasía de la que se ha hablado tanto, él también se encontró muy incómodo, según me platicaba su propio jardinero, porque le daba reuma y porque se sentía enfermo en la cueva. Pero ahorita en este momento tengo esa duda, ¿en qué año regresó? ¿Quién habitó su casa mientras él se fue a San Jerónimo? Si lo saben y si no, bueno, ya tengo una tarea más a investigar. Yo me atrevo a aportar algunos datos. ¿Quién habitaba las casas cuando él no estaba? Lo ignoro. Pero bueno, él sí… Cuando se casa con Nina, bueno, no se casa porque él la asume como su amante. Se hacen, sí. Pero no, está en su autobiografía. La ventaja de las autobiografías es que nos podemos asomar. Esas, y cuando hay cartas de por medio, es una joya. O sea, asomarse a la vida de las grandes personalidades a las que admiramos, de repente husmear sus intimidades. Pero bueno, se hace la casa para irse a vivir con ella, e incluso esa es parte de la desgracia, porque viven en esta casa mientras la está construyendo, él está trabajando de manera intensísima, esta mujer se desespera y se va, le dice que ya, que ella necesita otro tipo de relación y demás. Eso es lo poco que habla de ella en su autobiografía. Pero bueno, cuando se va a San Jerónimo, compra el terreno en 1948. Yo creo, y eso sí no lo dice en ningún lado, que compra esa casa porque le van a hacer el encargo, o ya está en proceso, echar a andar la ciudad universitaria. Entonces él se va lo más cerca posible de la ciudad universitaria y se va a la orilla del río Magdalena, que es este que pasaba por ahí, que ahora es el eje 10, y se encuentra un terreno que le permite irse en bicicleta literalmente a la obra todos los días y regresar. Max Seto está ya viviendo a 3 cuadras de ahí, a escasos 200 metros. Son compadres. Tan es así que Juan O'Gorman le dice a su ahijada, que es la hija de Max Seto, a Catalina, que es su tío el Tlacuache, porque vive en una cueva. Sí, eso está. Catalina tiene una página muy linda en internet, súbanse a verla, es bellísima. Y se hace esta casa y efectivamente Helen Fowler, que lo apoya en todo, tiene problemas él y ella de la gran humedad que hay en esa casa en la época de lluvias. O sea, es una casa literalmente una cueva. Entonces, pues tiene todas las condiciones
vamos a llamarle meteorológicas de una cueva. Cuando hace frío es fría, cuando está lloviendo es húmeda y cuando hay verano pues seguramente era cálida. Pero bueno, a final de cuentas deja la casa, la vende y es una desafortunadísima condición de la historia, porque la persona que la compra, él se la vende con la condición de que la conserve y lo que hace inmediatamente es destruirla. No voy a decir el nombre, pero si se suben a internet pues se van a enterar del chisme. Es desafortunado lo que… Bueno, es Helen Escobedo. Pero no estoy diciendo nada que no sea… Es Vox Populi, o sea, la gente lo sabe. Una escultora mexicana talentosa y gran creadora, pues comete ese error, no sé por qué, pero es una casa que todavía está ahí, está a la venta, ya está corriéndose con una inmobiliaria gringa. Hay que empezar a juntar dinero, cuesta 100 millones de pesos y estoy seguro, sí, el terreno está a la venta, ya está en internet. Piden por eso, pues lo que vale el suelo ahí, porque además lo anuncian como terreno ideal para centro comercial, lo clásico. Pues está sobre San Jerónimo, tiene el uso del suelo, es un eje vial. Bueno, en fin, eso le está pasando. Lo ideal que le podría pasar a esa casa es recuperarla, porque a final de cuentas es lo mismo que le pasó a Siqueiros. A Siqueiros, antes de que lo meta al bote Díaz Ordaz, le dan el anticipo para pintar el mural del Castillo de Chapultepec. Con el anticipo que le dan del mural, va y se compra una casa en Polanco, la Sala de Arte Público Siqueiros. Desde esa casa subía al castillo hasta que lo mete al bote Díaz Ordaz, y después de que sale del bote, incluso hay una anécdota por ahí, hay un mito que Díaz Ordaz lo sacaba del bote para que siguiera pintando y lo metía al bote en la noche. Es un mito que ya me dijeron que no es cierto, pero me gusta contarlo porque sería muy lindo. Lo que sí es muy bello es que cuando inauguran el mural, hay una foto bellísima, está este personaje pues tenebroso, perdón, voy a dar mi opinión. Y Siqueiros, recién salido del bote y terminado el mural, le está explicando al señor que lo metió al bote todo el procedimiento de lo que está ahí plasmado. Esa es la historia de nuestros muralistas, un Siqueiros de ese tamaño. En fin, son anécdotas, y tanto Siqueiros le dona esa casa al pueblo, y ahora es la Sala de Arte Público Siqueiros, y esta otra casa de Juan O'Gorman tendría que recuperarse para el pueblo de México y la población universitaria. De ahí nace el germen de la gran bóveda, del gran códice del siglo XX mexicano plasmado en los muros de la bóveda de resguardo del tesoro bibliográfico de la universidad. Nació en esa casa cueva. Esa casa cueva tendría que estar viva, hay que recuperarla. Hasta ahí. Bueno, para cerrar… Ya te fuiste al maestro Chiqueros, que era muy enemigo de Juan y siempre se dieron bastante a la cabeza. Pero, hasta con la cubeta. Sí. Pero bueno, como eran vigorosos. Eran vigorosos, sí. Él lo que no le gustaba es que era muy salvaje y no investigaba, ¿no? Entonces, un mural del maestro Chiqueros en el Castillo de Chapultepec para O'Gorman era una invasión muy salvaje que no tenía que ver con el tema del Castillo de Chapultepec. Tumbó varias paredes, no le digan a nadie. y era que decía que el mural debería llamarse de Sonora a Yucatán, todo México usa sombreros Tardán, porque son toda la composición son sombreros de revolucionarios. Bueno, pero volviendo al tema de utopías, y que las utopías son una cosa extraordinaria que nos hace andar y caminar, no solamente está la utopía ya muy pronto a ver qué resultado tiene de los murales que van a ocupar como un parque el edificio de la SCOP, sino esta maravilla de posibilidad de que la casa cueva sea reconstruida. Están todos los planos, hay muchas fotografías, hay muchas posibilidades. Bueno, la cueva natural existe, ¿sí?
ahí está, de cómo se puede retomar la torre de acá, el estudio de Helen. Hay mil misterios, todavía están descubriendo mosaicos ahí regados por... Es una cosa extraordinaria y realmente la universidad tiene que responder porque es un patrimonio de la universidad. Vamos a hacer un anuncio. Aquí hay dos compañeros restauradores que son una joya. Aquí hay gente que sabe cómo se le puede echar reversa a un daño patrimonial, cómo los daños al patrimonio tienen sanación. Hay dos compañeros ahí del Cencropam. Esa casa tiene sanación, a pesar de que la hayan modificado tanto. Por favor, ¿alguna cosa para hacer? ¿Sí? Bueno, pues creo que sería todo y que agradecidos estamos de que nos hayan acompañado. ¿Sí? Esperemos que el tema haya sido de su interés.